Amén. Damos gracias al Señor por darnos una vez más la oportunidad de reunirnos de manera online también con los hermanos que participan en el culto de español que estamos realizando aquí en la región de Daegu, en Corea. Que este tiempo en la palabra podamos aferrarnos a ella, podamos recibir la guía para los campos y los ministerios que el Señor nos ha puesto, ¿no? Vamos a leer la palabra de hoy, Efesios 4, 1 al 6. Efesios 4, 1 al 6. Efesios 4, 1 al 6. Voy a leerlo. Dice así la palabra del Señor. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Voy a orar antes de compartir el mensaje. Oremos. Amado Señor, gracias porque una vez más tú nos das la oportunidad de presentarnos delante de ti, a dar culto, a darte alabanza y también este es el tiempo de recibir tu palabra, que esta palabra que es vida se pueda levantar en nuestros campos, pero principalmente pueda tomar lugar en nuestras vidas personales. Que hoy, ahorita tú dame la llenura de tu Santo Espíritu, obra en este tiempo, que toda obra de Satanás que obstruya, que el evangelismo se extienda, que la vida se levante en los campos, sea destruido, Señor, la obra de las tinieblas en el nombre de Cristo Jesús, y que tú establezcas todas las obras de tu reino que trascienden tiempo y espacio. Te entregamos todo en tus manos y oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. El título del mensaje de hoy es Los que edifican el cuerpo de Cristo. Los que edifican el cuerpo de Cristo. Como leímos el pasaje Efesios 4 del 1 al 6. En la introducción, lo primero que debemos estar claros es quiénes forman parte del cuerpo de Cristo. ¿Quiénes son los que son parte del cuerpo de Cristo? Todo aquel que ha recibido a Cristo como Señor y Salvador en su vida, en su corazón, son aquellos que forman parte de este cuerpo. En la iglesia, el templo está formado por pastores, por líderes, por remanentes. Todos nosotros juntos somos el cuerpo de Cristo y lo llamamos la iglesia, ¿no? ¿Quién es nuestra cabeza? Cristo. Y los que forman parte de este cuerpo, los creyentes, los que hemos creído en el Señor. Nosotros debemos ser esta iglesia en el campo, la iglesia, el cuerpo de Cristo que cambia el campo. Que cambia el campo. ¿Y cómo vamos a poder cambiar el campo? ¿Cómo haremos ese cambio? Sabemos, nosotros estamos todos los días en el lugar de trabajo, en el lugar de estudios, en la familia y podemos ver la realidad de nuestros campos, podemos ver cómo las personas están en las tinieblas, cómo están atrapados por la trampas de Satanás, ¿no? Cómo la gente está sufriendo, desconociendo la salvación, desconociendo de Cristo. Esta realidad del campo hay que cambiar esa corriente
Por eso está el templo, la iglesia de Cristo, que es la representación del reino de Dios en esta tierra. Nosotros que somos este cuerpo debemos tener esta misión y cumplirlo en nuestros campos, el cambiar, el levantar la vida, el dar la sanidad en nuestras regiones. ¿Cómo vamos a hacerlo? Concentración. ¿En qué? En tres cosas, ¿no? Primero, la concentración en la palabra. En la palabra de Dios, ¿no? Es concentrarnos en ella todos los días, en el mensaje del púlpito, en nuestros devocionales, en los cultos del miércoles. Todos los días estamos recibiendo la palabra, concentrándonos. Esa palabra, llevarlo a nuestro tema de oración, como la semana pasada recibimos el mensaje de que tenemos que aprender a orar correctamente, y la oración correcta es aquella que ora con la palabra de Dios. Concentración en qué más? En el evangelismo. En el evangelismo. De esta manera vamos a poder cambiar el campo. Vamos a ser la iglesia que cambia el campo. Esto, en otras palabras, lo hemos escuchado como los tres hoy, ¿no? Los tres hoy. Esta es la manera en que podemos ver cómo Dios va a obrar en nuestras regiones. En la introducción, esto es general, vamos a ver aquí, todavía está en la introducción. La iglesia, nosotros, el cuerpo de Cristo, debemos ser testigos. ¿Testigos dónde? En el campo. ¿Campo qué es? Muchas personas piensan que solo los misioneros nombrados, comisionados, son aquellos que están en el campo. No, todo creyente, toda persona que cree en Cristo se ha levantado como testigo, como discípulo. Tu campo puede ser tu lugar de estudio, la escuela, la universidad. Tu campo puede ser el lugar de trabajo. Eres un misionero en ese lugar. Eres un misionero especialista en ese lugar. Nadie más va a entrar. Yo aquí en Corea, este es mi campo, ¿no? Asimismo, todos los lugares donde nosotros estamos es nuestro campo. Y es allí que la iglesia tiene que levantarse como testigo. ¿Frente a qué? Frente a los desastres que estamos viendo, frente a la pobreza, frente a la incompetencia de las personas que no pueden llegar a Cristo, porque no pueden con sus métodos, son incompetentes. Somos testigos ante ellos. Segundo, debemos ser la iglesia que lleva a cabo el movimiento del evangelismo. La iglesia que lleva a cabo el movimiento del evangelismo. Nosotros no estamos llamados a hacer humanismo, no estamos llamados a hacer buenas obras solamente. Estas cosas son buenas, pero están limitadas. Las personas pueden recibir ayuda de parte de la iglesia, ayuda social, económica en algunas ocasiones, pero esa ayuda es limitada. La misión principal de la iglesia, del cuerpo de Cristo, es realizar el movimiento del evangelismo. ¿Y qué es el movimiento del evangelismo? Es proclamar de Cristo, es entregar y transmitir el pacto de la salvación a las personas que están aún atrapadas en las trampas de Satanás, y que esas personas también puedan salir de eso y levantarse como hijos y como testigos. Llevar a cabo el movimiento de la evangelización que detiene los desastres. En la actualidad estamos viendo la guerra entre Rusia y Ucrania, el problema en Israel y Hezbollah. Hay los problemas políticos en las naciones de Latinoamérica, los problemas de la pobreza, la corrupción. Esta es la realidad de hoy. La iglesia tiene que levantarse frente a todos esos desastres, pero dando la solución en Cristo, que es el movimiento del evangelismo. Tercero, en la introducción, la iglesia también es aquella que restaura lo que el mundo le ha quitado. Restaura lo que el mundo le ha quitado. Satanás
está utilizando a 3 organizaciones que hemos estado escuchando, ¿no? La nueva era, los masones, los judíos. Esto es la estrategia de Satanás que ha conquistado el mundo, ha conquistado el campo especialista, la cultura, la economía, los poderes políticos, por obra de Satanás a través de estas 3 organizaciones. La cultura de la idolatría ahora es algo que en el mundo lo ven como cultura de un país. Esto el mundo nos lo ha quitado. Nosotros, la iglesia, el cuerpo de Cristo, tiene que restaurar esto que nos ha sido arrebatado. Tenemos que cambiar esta cultura de las tinieblas a la cultura de la luz del evangelio. Tenemos que cambiar esta economía de las tinieblas que está operando para hacer más desastres. Nosotros, la iglesia, tenemos que sanar esta economía a la luz, ¿no? La economía de la luz que hace las misiones, la economía que salva a las personas. Esto es lo que la iglesia, Dios nos ha levantado como testigos en el campo, no solamente en un edificio, ¿no? Allí en un lugar, sino en el campo, en el día a día. ¿Para qué? Para hacer este movimiento de evangelismo. ¿Y para qué está la iglesia? Para restaurar lo que el mundo le ha quitado. Todo esto solamente concentrándonos con esto, palabra, oración y evangelismo, porque es allí que recibimos el poder. Este poder no es algo que el mundo ni la persona más rica de esta tierra puede entregarnos. Este poder proviene directo del trono celestial, porque esta obra es espiritual, es una batalla contra las tinieblas. La única manera de poder lograr hacer y tener victoria es con el poder de Dios. ¿Ok? Vamos a ver ahora el contenido de este mensaje. Los miembros, el primer punto, los miembros de la iglesia debemos mantener la unidad. Los miembros, los creyentes, deben mantener la unidad. ¿Por qué? ¿Por qué hay que mantener la unidad en la iglesia? Efesios 1, 1 al 6. Efesios 1, 1 al 6. Tenemos un enemigo. Tenemos a un enemigo que conocemos por su nombre, Satanás. La obra de Satanás, ¿por qué nosotros, los miembros de la iglesia, tenemos que mantener la unidad? Porque Satanás, su obra principal es la división. Ese es el mayor trabajo de Satanás, es dividir a la iglesia. Porque cuando un pueblo está dividido, no puede hacer nada. No puede lograr el objetivo. Satanás, su nombre, que significa adversario, es el que nos puso en contra de Dios, nos separó. También lo conocemos como el diablo, ¿no? El diablo significa separador. Separa también las relaciones entre las personas, en la iglesia, que es lo más importante. Él nos separa de los hermanos, provoca conflictos, provoca divisiones para que la iglesia no pueda lograr el objetivo de la evangelización. También Satanás tiene a sus espíritus, que son los espíritus inmundos, que están haciendo los desastres, y los demonios, los espíritus malignos. ¿Por qué la iglesia tiene la misión de mantener la unidad? Para poder vencer la obra de Satanás dentro de la iglesia, que es la división. Satanás también se aprovecha. Satanás se aprovecha de aquellos que están centrados en Génesis 3, 6 y 11. Dentro de la iglesia aún hay creyentes y también tenemos que examinarnos nosotros si todavía tenemos retazos de esto, ¿no? De estas raíces. Si Satanás utiliza a las personas en la iglesia que aún están atrapados en Génesis 3, que sabemos que el yo, que el hombre quiso ser como Dios, el egocentrismo.
hay que examinarnos, ¿no? Yo estoy aún en esa condición, porque si estoy así, Satanás va a aprovechar eso y voy a ser una persona usada por él. No podemos permitir esto. Génesis 6, ¿qué es? Que las personas solamente estaban centrados en las cosas materiales, en lo que veían. Y no en la palabra, no en el pacto, lo habían dejado a un lado. Hasta hoy, la iglesia también hay gente que está buscando solo lo material, solo beneficios. Y estas personas, Satanás los usa. Génesis 11, que es el éxito falso. El éxito falso es el éxito sin Dios. La obra de Satanás es usar a los creyentes que aún están atrapados en esa condición. También otra obra de Satanás es que provoca conflictos, provoca enemistad, disputas, división. Pero tenemos la palabra de Dios que nos dejó y nos enseña cómo podemos hacer en contra de esa obra de Satanás. Vamos a leer en 1 Corintios 1, 10 al 12. 1 Corintios 1, 10 al 12, que es la palabra de Dios que nos da esa arma de cómo podemos no ser engañados en los ataques de Satanás y ser la iglesia, los miembros de la iglesia que mantienen la unidad. 1 Corintios 1, 10 al 12 dice así: Os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Voy a leer hasta el 10, este versículo. Una misma cosa, una misma mente y un mismo parecer. ¿En quién? En el Señor Jesucristo. Tengamos los ojos espirituales abiertos para poder detectar la obra de Satanás dentro de nuestras iglesias. Cuando pidamos al Señor discernimiento, sabiduría, pero sobre todo la llenura del Espíritu Santo para poder detectar estas obras de Satanás y poder vencerlas, poder destruirlas. Por eso oramos que el Señor quebrante las obras de las tinieblas. Antes de iniciar el culto hay que orar así, porque cuando uno viene a dar culto, viene con problemas en la semana, con conflictos inclusive entre hermanos, y eso impide que el creyente pueda dar culto real y verdadero delante de Dios y no puede recibir fuerza. Por eso los líderes, los que están delante de la iglesia, hay que orar antes para que el Señor quebrante esas obras de las tinieblas y podamos ser esa iglesia que está unida. ¿Qué más? No debemos, debemos mantenernos unidos en el Espíritu. Esto es su punto. El siguiente es su punto, el 2. La iglesia, ya vimos la obra de Satanás, que es la división, ¿no? Pero los miembros de la iglesia tienen que mantenerse unidos en el Espíritu. ¿En el Espíritu qué? En el Espíritu Santo. Leímos en el pasaje de hoy, en Efesios 4, 1 al 6, que dice, soportándonos unos a otros y perdonándonos. Soportándonos y perdonándonos unos a otros, porque somos una familia en Cristo. Si la familia está dividida, no puede lograr el objetivo, no puede hacer la obra de Dios. Tener unidad, esa es la palabra clave, ¿no? La unidad. La unidad. Su punto 3 del primer punto. La iglesia, nosotros tenemos la bendición ¿de qué? La bendición de ser un cuerpo en el Señor. Un cuerpo en el Señor.
en el Señor Cristo. La iglesia es el cuerpo y la cabeza es solamente Cristo. Tenemos un Señor, un bautismo, una fe, un Dios. Esto es la unidad real, la unidad verdadera, ¿no? Voy a borrar acá la introducción. Ok, espero que no sea mal. Ok, punto 2 del contenido. Primero que fue, los miembros de la iglesia deben mantener la unidad porque tenemos un ser, un enemigo que es Satanás, que trae división y conflictos. ¿Cómo vamos a mantener la unidad? Solamente en el Espíritu Santo, perdonándonos entre nosotros, soportándonos, amándonos, porque somos una iglesia bendecida como el cuerpo del Señor y tenemos una sola cabeza, un Señor, una fe, un bautismo. Segundo punto, los miembros de la iglesia son aquellos que también tienen que edificar. Este es el contenido, edificar a la iglesia. En la iglesia somos muchas personas, ¿no? Cada uno ha recibido un don especial de Dios, de servicio, de algún talento. Todo lo que hemos recibido de parte de Dios es para la edificación. No es para la gloria de uno, no es para la exaltación de nosotros, es para que el cuerpo de Cristo se edifique, se levante firme, ¿no? La iglesia somos aquellos que, ya lo mencionamos en la introducción, aquellos que hemos recibido la gracia de la salvación. La gracia de la salvación en Cristo. Lo mencioné en la introducción, ¿no? Aquellos que han entendido por la obra del Espíritu Santo que Cristo vino a esta tierra y murió, resucitó. Todo aquel que cree y lo acepta recibe la gracia y forma parte de esta familia, forma parte de esta iglesia. Y aquellos que somos parte de su cuerpo, también tenemos la misión de edificarnos entre nosotros. Somos establecidos para edificarnos. Como mencioné, cada uno tiene un don. En la iglesia están los pastores, los líderes laicos, los jóvenes, los remanentes, aquellos que sirven en la alabanza, aquellos que sirven limpiando, aquellos que sirven dando exhortación con la palabra a los nuevos creyentes. Hay un fin de personas y todos tenemos un propósito. Por más pequeño que sea tu devoción, si es delante de Dios, es edificante para el cuerpo del Señor. Es útil para Dios. Así que cada vez que sirvamos a Dios, con lo mínimo debemos estar felices, debemos estar gozosos y agradecidos porque estamos siendo utilizados para la edificación de su cuerpo, ¿no? Es para perfeccionarnos hasta el final. Así que, y por último, dentro del punto 2, no solamente nos quedamos sirviendo y trabajando juntos y animándonos. ¿Cuál es el fin? Es para que lleguemos a la estatura de Cristo, ¿no? Lleguemos a la estatura de Cristo. Nuestro único modelo, ¿quién es? Cristo Jesús. Todo servicio que damos, toda palabra de exhortación, toda ayuda en la iglesia, todo lo que estamos haciendo, nuestro objetivo es que todos podamos llegar a la plenitud, a la estatura de Cristo. Si veo que mi hermano está débil, está cayendo, está desanimado, no hay que señalarlo, no hay que hundirlo más. Tenemos esa costumbre, ¿no? De señalarlo, de juzgarnos. Somos muy duros a veces, pero debemos dejar de ser así y ver que somos una familia en el Señor. Porque todos tenemos que llegar juntos a ser como Cristo, ¿no? A seguir a nuestro Cristo, a nuestro Señor. Muy bien. Conclusión.
donde conclusión. Ok. No me salgo. La iglesia, para poder lograr la edificación, solo lo podemos hacer, como lo mencioné antes, con el poder de Dios. Esta obra no solo es físico, esta obra principalmente es espiritual. Nuestro enemigo es espiritual, es Satanás, el diablo, los espíritus inmundos, las potestades. No podemos vencer con el poder humano, no podemos vencer con nuestro entendimiento, con nuestro conocimiento, con nuestros métodos, con nuestro esfuerzo. La única manera de poder vencer es siendo llenos del Espíritu y recibiendo el poder de Dios. La iglesia, ¿cómo fue formada? La iglesia es la reunión de aquellos que se aferran al pacto. Aferran al pacto. Esto es la iglesia. Estos somos nosotros, los que nos aferramos al pacto y a la oración. ¿Qué más? La iglesia es aquella que es uno en el Espíritu. Uno en el Espíritu de Dios, en el Espíritu Santo. No hay cabida para las divisiones. Hay que quebrantar eso, ¿no? Hay que orar para que el Señor quebrante toda división y conflicto. Y la iglesia cambiará y salvará el campo. Cambiará y salvará el campo. La esperanza del mundo está en nuestras manos solamente. La solución lo tenemos nosotros, que es la iglesia. Hay muchas organizaciones, muchos presidentes buenos que tienen planes de gobierno, que están intentando hacer todo para poderles dar solución a los problemas de la humanidad. Pero nada de estas organizaciones, personas que tengan, aun cuando tienen buenas intenciones, si no conocen el mundo espiritual, si no conocen el problema original, quién es la solución, no pueden dar la verdadera solución. ¿Quiénes son los únicos que pueden dar eso? Es la iglesia. Es el cuerpo de Cristo, que somos el modelo del reino de Dios en esta tierra. Así que este mensaje es para que podamos examinarnos si hay algún conflicto, hay alguna división. Puede ser pequeña, ¿no? Por más pequeña, hay que orar para que Dios sobre y traiga sanidad y traiga unidad en Él solamente. Damos gracias al Señor y pedimos que Dios siga levantando estas iglesias, que sean modelos correctos en Latinoamérica, en las 46 naciones de Latinoamérica y en las tribus, las iglesias verdaderas, ¿no? Vamos a orar, vamos a dar gracias al Señor por la palabra y que podamos meditar en el mensaje del púlpito. Nosotros que estamos aquí en Corea ya lo recibimos y ustedes que verán este mensaje puedan aferrarse a la palabra que Dios les dará en cada uno de sus iglesias a través de sus pastores, que se cumpla la palabra en nuestros campos en esta semana. Oremos. Amado Señor, gracias porque tú nos has levantado como tu iglesia. Padre, de manera personal, cada miembro de tu cuerpo podamos ser llenos de tu Santo Espíritu, que cada uno de tus miembros podamos recibir la sanidad dentro de la palabra, la sanidad en la oración. Cada uno de nosotros podemos tener batallas personales, pero solo podemos vencerlo siendo llenos de ti. Señor, gracias porque tú nos has levantado como esa iglesia modelo en cada región, en cada país de Latinoamérica y también aquí en Daegu. Señor, que seamos día a día testigos delante de los desastres, delante de las personas que están sufriendo, porque somos aquellos que tenemos la solución, que eres tú, Jesús el Cristo. Que durante esta semana podamos aferrarnos
atentos al mensaje del púlpito que nos has entregado, podamos recibir fuerza en ella y podamos también ver la dirección correcta en el campo y en los ministerios. Bendice a cada pastor, bendice a cada obrero, a cada remanente, a cada líder en Latinoamérica, que sean levantados como las torres absolutas que alumbran la luz del Evangelio. Padre, que seamos esa iglesia que proyecta tu amor, que seamos esa iglesia unida sin permitir la obra de Satanás dentro de ella. Padre, quebranta todo poder, toda obra de las tinieblas, toda obra del enemigo que impida esta unidad. Quebranta, Señor, toda división en Latinoamérica que impida que se haga el movimiento del Evangelio, que sea quebrantado en el nombre de Cristo Jesús y que se levante el movimiento de la vida, el movimiento del poder de Jesús en las 46 naciones de Latinoamérica, en las 237 naciones y en las 5,000 tribus. Danos la llenura de tu Santo Espíritu, restaura cada día en nosotros los 5 poderes. Todos estos temas te lo entregamos delante de ti y oramos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén. Gracias.